minuto pasó de las 5 de la tarde y ya tenemos el reporte de los casos. 42.032 nuevos casos. Ayer hablábamos de 33.000, hoy ya son 42.000, con lo cual ya llevamos un récord desde la pandemia. Desde el comienzo de la pandemia había llegado a 41.000 y monedas. Ahora estamos hablando de 42.032 nuevos casos. Estamos casi en foja cero, les diría, porque es vuelta a empezar realmente con esta cantidad de casos, pero con una salvedad muy importante, y es el esquema de vacunación, que por suerte ya se han aplicado en Argentina dosis suficientes como para que estemos por lo menos un poquito más al resguardo. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahora? La cantidad de confirmados internados en terapia intensiva había pasado de 880 a más de 900, ahora están 977, ¿sí? Y la ocupación de camas de terapia intensiva de adultos en Nación es del 34,9%, manteniéndose bajo, pero con una leve suba en AMBA, porque es del 36,3%. Vamos a ver las provincias. Bueno, los testeos del día. Ayer hablábamos de más de 115.000 testeos. Hoy hablamos de 135.645 testeos. Lo hemos visto en las largas filas que hay para testearse, ya sea con turno o ya sea por tener síntomas. Y siempre la gran pregunta, ¿no? De ¿por qué hay más casos? ¿Porque se testea más o hay más testeos y se confirman más casos? Bueno, no importa a esta altura. Lo que importa es los casos que estamos hablando ahora, que son un 24% más que el día de ayer, ¿sí? Una suba en 24 horas a 42.032 casos. Vamos a desgranar las provincias. Sigue con la mayor cantidad de confirmados la provincia de Buenos Aires, que tiene 15.135 casos en hasta ahora. Y después tenemos, la provincia de Córdoba es la que le sigue, 9.987 casos. Y la tercera es la ciudad de Buenos Aires, con 7.329 casos. Aquí hay que prestar atención también a Santa Fe y a Tucumán, porque estamos hablando de 2.706 casos para Santa Fe y 1.016 casos para Tucumán. Todas las demás provincias están por debajo de los 1.000 casos diarios. Algunas se acercan más, como la provincia de Mendoza con 703, otros siguen bajos. De hecho, la provincia con menor cantidad de contagios hasta ahora, en estas 24 horas, es Tierra del Fuego, con 51. Bueno, estos son los números preocupantes, por supuesto, porque se ha llegado a un récord en la cantidad de contagios de coronavirus con una variante Omicron muchísimo más contagiosa, pero aparentemente no más virulenta. Eso no significa que lo sea menos, ¿no? Significa que en términos de lo que estuvimos viviendo hasta ahora, estamos ante una nueva variante donde hay que prestar atención por su alto nivel de contagio. Sigue Pepe del otro lado, ¿verdad? Tenemos la conexión contigo, Pepe. Ahí está. Bueno, estamos... Sí, absolutamente. Ayer, Mariana, perdóname, me parece que decíamos en el día de ayer que lamentablemente el número que nos parecía muy importante nos iba a quedar chico al día siguiente. Lo conversábamos contigo, prácticamente en el cierre. Y la verdad es que ha sido así. Y me parece que esta es la tendencia que va a seguir. Y me parece que tal vez lo que se esté pagando es el precio de las fiestas. Mirá, esto lo repito una y otra vez, porque era difícil esperar que aquí no se desataran la cantidad de casos que hay. Ayer estuvo casi en los 100.000 y hoy seguramente los va a superar, todavía no tengo sentido. Pero después de moverse 19 millones de personas por todo el país, aún con todos los cuidados del mundo, después de compartir cenas, de compartir comidas, a pesar de que se habían cancelado un montón de reuniones y un largo etcétera, era muy raro, absolutamente muy raro, que no pasara algo como lo que está pasando. Bueno, me parece que nosotros estamos pagando el mismo precio. Y lo que quiero decirte, Mariana, y también lo hablábamos en el día de ayer, pero no cabe más que refrescar este concepto, que todavía falta Año Nuevo. Sí. Y el Año Nuevo la cosa se pone de mayor jolgorio todavía, porque si se quiere, Navidad es una fiesta más familiar, más de recogimiento, la gente más joven de repente sale un poco a divertirse y demás, aún en medio de estas restricciones. Pero Año Nuevo no, Año Nuevo es, a pesar de todo lo que pasa, es donde la gente trata de divertirse un poco más. Y bueno, me parece que podemos llegar a pagar el precio todavía de un número mayor en cualquier momento. Y además empiezan las vacaciones y se va a registrar un movimiento muy pero muy grande, Mariana. Yo creo que esta tendencia vino para quedarse y vino para crecer de un modo importante. Y
lo que te da alguna expectativa es lo que mencionabas muy bien, ¿no? La cantidad de camas de terapia intensiva. Pero ojo, que ya está por arriba, largamente por arriba del 30%. Sí. No es para subestimar, no es para preocuparse tal vez todavía, aunque los sanitaristas y los médicos están agotados, no dan más, pero tal vez no sea para encender todas las alarmas, pero que con un 36%, si no me equivoco, Mariana, dijiste vos, ¿no? En ambas, sí. A mí me parece que estamos en una lucecita amarilla que se empieza a encender, que esperemos que no pase de ahí. Se empieza a encender realmente. Y Pepe, hay una cuestión también. Vos hablabas ayer de 99.000 casos en España y nosotros nos estamos alarmando por 42.000, pero hay una realidad. Primero, que la cantidad de población que tiene España es mayor que la nuestra, pero además nosotros no tenemos esta densidad demográfica que hay en los países europeos. Por lo cual significa que el virus está circulando aún más, porque nuestras extensiones territoriales son mucho más grandes y para llegar de un lugar al otro tiene que viajar mucho más de lo que tiene que hacer en un país pequeño como España en relación al nuestro. Así que estas cifras están hablando de lo que decíamos ayer también, estas pequeñas células que de repente se fueron multiplicando y que rápidamente irradian. Y que están hace más tiempo del que sabemos, del que conocemos entre nosotros. Esta variante está hace bastante más tiempo del que conocemos. Aquí hay estudios, se hacen mucho los estudios de aguas residuales. El que mejor lo está haciendo es Madrid. Y demuestran los estudios, tanto los de aguas residuales como Madrid, como Barcelona. Valencia también trabaja bastante bien en la materia, de que Omicron hace rato que está aquí. Sí. Esto no es un descubrimiento acá, parece que lo descubrimos hace menos de un mes y que hace 2 semanas no pasaba nada y en 2 semanas estalló todo, pero Omicron está aquí hace bastante rato. ¿Vos sabés, y Omicron tiene una característica. Sí, déjame darte un dato, porque vos sabés que nuestro productor Nicolás Castrovillari es muy adepto de hacer los números y de buscar referencias. Y me apunta que en solo una semana los casos subieron un 278%. Una semana. Bueno, es un número contundente, ¿no? Y bueno, hay que prepararse para seguir haciendo cuentas, porque esto va a seguir. Sería interesante, junto con los datos de terapias intensivas, cuánto más están saturados los servicios de atención primaria. Esos son los primeros que se llenan. Cuánta gente está hospitalizada, con qué cuadros llegan y cuánta gente entonces después pasa a la terapia intensiva. El dato que tenemos es de la terapia intensiva. Yo sé que no se pueden en esos esquemas contemplar todos los datos para informar, pero me parece que si seguimos la trazabilidad, si seguimos la cadena, nos va a dar datos que nos pueden llamar la atención. Y hay una característica que tiene Omicron. Muchos de los observadores científicos han señalado que Omicron llega por la desidia de los países más ricos que pudieron acceder rápidamente a la vacuna, que las acapararon, que la distribuyeron, por supuesto, entre su gente para ponerla primero y dejaron a los países que no tienen recursos o que no tienen logística o que no tienen a lo mejor una ciencia tan desarrollada, desamparados de cara a esto. Pues bien, se tomó primero como faro a África. África era el ejemplo de lo que no debía pasar. Bueno, atención porque estoy recogiendo un dato que si es cierto me está alarmando en proporciones. A ver. El 50% de la India no está vacunado. ¿El 50%? De la India no está vacunado. Estamos hablando, si no me equivoco, se puede chequear fácilmente ese dato, yo no tengo aquí para chequearlo, pero si no me equivoco es alrededor de 700 millones de personas. Entonces, cuidado con esto, porque la India es francamente explosiva. La India es no solamente de donde más se desplegó en su momento Delta, sino que además fue el generador de Delta Plus. Sí. Si lo que tiene ahora es Omicron, yo no sé, porque no soy científico, cómo funcionan las combinaciones. Yo sé que las combinaciones no son tan directas de virus con virus como si pudiéramos hacer un cóctel. El virus tiene que encontrar determinadas condiciones, como personas inmunodeprimidas o contactos con animales que después se pueden pasar al hombre. De hecho, creen que Omicron pudo haber pasado de una rata a una persona y a partir de allí las condiciones particulares con 30 mutaciones que realmente espantaban al principio, que ahora no preocupan tanto. Pero si el 50% de la población de la India está sin vacunar, a nivel global estamos en un problema importante y de poco servirá. Porque además, Pepe, de poco servirá que termina la frase, por favor, este delay es complicado. No, ya está, perdón. No, te decía que me hiciste acordar con esto que decías de India y de la variante Delta. Allí se originó la variante Delta, de hecho. Y en un momento se hablaba en un principio de la variante sudafricana, de la variante India. Y se cambió las letras y se apuntó a decir, no vamos a decir el origen o la nacionalidad porque se estigmatiza al país o al pueblo del país.
Pero también es importante darse cuenta y recordar que si surge en un lugar donde los niveles de vacunación son bajos, como decís vos, o que la gente no le da bolilla a las restricciones, o que realmente no se cuida por falta o de sentido común o por otras creencias o por lo que fuere, también es importante recordar eso para decir, bueno, si esto sucedió en tal lugar por tal razón, nosotros tenemos esa información con la cual actuar. Vamos a ver, Mariana, primero, esto de la estigmatización de determinados lugares para no reconocer y no estigmatizar determinados lugares. Miren, muchachos, llévenle vacunas y vacúnenlos y déjense de paparruchadas. Porque la verdad que hay mucho pavo dando vueltas diciendo cualquier tontería. Y la Organización Mundial de la Salud ha brillado por el desmanejo de todo este cuadro de situación. La Organización Mundial de la Salud que dice que ahora cree que el año 2022 posiblemente signifique un cuadro de situación de empezar a poner en caja esto. No pegó una hasta ahora la Organización Mundial de la Salud. Una no pegó. Así que en lugar de preocuparse por la estigmatización de determinadas cosas y estar pendientes de esas paparruchadas, mejor que trabajen como la gente. Quiero recordar un dato que no me parece menor. Sí. Que la India tiene un amplísimo desarrollo vacunal. Esto es, tiene plataformas propias para desarrollar con amplitud millones y millones y millones de vacunas. De hecho, quien te habla tiene 2 dosis de Covishield. Claro. Covishield es Oxford AstraZeneca de la India. Exacto. Entonces, ellos tienen la posibilidad de hacerlo con un desarrollo tecnológico completo, pero además en un volumen fantástico. Es decir, vacunas tienen. Sí. El por qué el 50% de la población de la India no está vacunada y el riesgo que eso significa a nivel global, la verdad es que no lo sé, habría que investigarlo un poco más a fondo. Casi el 43%, un poco menos del 43% tiene la vacunación completa en India. Ese es el dato que está en Our World in Data en estos momentos. ¿Claro que te recomiendo, Nico? Bueno, otro dato que parece ser interesante, hace 48 horas aproximadamente, yo tuve oportunidad de hablar con un médico argentino que trabaja hace muchos años en el Zuraski Medical Center de Tel Aviv. Y nos decía que Omicron estaba desarrollándose rápidamente, pero que a él no le preocupaba y que no había que transmitir preocupación mayor. Lo que había que hacer era pensar y trabajar en consecuencia para que se pudiera manejar el cuadro de situación. Ellos estaban trabajando ya en el desarrollo pleno de la tercera dosis, pero además ya estaban identificados con 6.000 personas para hacer pruebas para una cuarta dosis que seguramente sería Pfizer. Ellos están vacunando con Pfizer, con Moderna y con Oxford AstraZeneca. Bueno, hay una decisión que acaba de tomar Israel. Él me contaba que actúa a nivel de nariz solamente, es decir, que llega al primer estadio claro. Omicron y que no pasa a pulmón. En tanto no pase a pulmón, no hay mayor inconveniente y no hay estadísticamente un paso masivo a pulmón, con lo cual no le preocupa tanto. Aparentemente, y esto yo entraría, ahora no lo tengo a mano, entraría en Haaretz o en Jerusalem Post o alguno de los medios israelíes más importantes, los que mejor están trabajando con la pandemia, aparentemente estarían por entrar en un cuadro de situación de dejar que se contagie libremente la gente de Omicron. Dejar que actúe como... La inmunidad no sé si corresponde natural. A la palabra. Sí, no sé cuál es exactamente la definición, porque como no soy científico, soy un ignorante absoluto de la materia, no sé cómo definirlo porque puedo cometer un error. Pero dejar que las cosas pasen porque Omicron no les trae mayor preocupación. Bueno, yo sé que ellos trabajan muy bien en eso y además este médico, el doctor Gladstein, que además es un tipo muy destacado allá en Israel y que explica muy bien, la verdad es que nos dijo que no había preocupación por eso. Lo que más le preocupaba era la gente que estaba sin vacunar, especialmente en sectores ultraortodoxos, y la sorpresa me la dio cuando dijo que algunos de sus colegas médicos, por ejemplo, no habían vacunado a sus hijos, que tenían cierto grado de desconfianza. Bueno, si son profesionales de la medicina, claro, supongo que habrá que respetar el por qué lo hacen, pero él estaba muy preocupado por eso, pero sobre todo por el sector ultraortodoxo religioso que se niegan completamente a vacunarse, y él cree que el potencial problema de existir está ahí, no está en Omicron. Claro. O sea, sí, lo que entiendo, Pepe, que lo que dice él es que se genere una inmunidad natural, una inmunidad de rebaño dada por la respuesta inmunológica propia del cuerpo para luchar contra ese virus y que eso quede como memoria en el cuerpo. Ahora, el tema es que hablabas vos recién, ¿no? Los doctores que, por ejemplo, no quieren vacunar a sus hijos porque tienen alguna duda, alguna desconfianza. Este es el problema que en realidad se ha planteado desde el inicio de la pandemia.
la capacidad de las personas de poder decidir sobre su salud o sobre la de su familia, pero también la incapacidad de dejar de vivir en comunidad. No es que las personas que pues, están vacunadas pueden vivir en un lugar y las que no están vacunadas pueden vivir aisladas y decir, bueno, listo, cada uno en su lugar y nadie se molesta al otro. Esto es inevitablemente una cuestión de red. Sí, está claro que más allá de lo que piense cada uno, del respeto que podemos tener por las personas, los que no se vacunan en estos momentos, y yo no manejo una militancia pro vacuna ni nada por el estilo, simplemente manejo una experiencia de, a ver, yo tengo infinidad de personas coetáneas, es decir, de la misma edad que tengo yo, que ha quedado con signos evidentes en sus piernas porque la poliomielitis atacó en el año 57, 58 de una manera brutal. Yo tuve suerte, a mí no me pegó, pero tenía infinidad de compañeros de colegio que tenían ese problema. Apareció la vacuna, nos vacunamos masivamente y no tuvimos problemas. Y como eso se generó un calendario de vacunas obligatorias y nadie tenía mayores inconvenientes y se evitaron verdaderos desastres. Bueno, el por qué ahora el criterio ha cambiado, la verdad no sé, pero cuando yo escucho a algún salame decir que le están aplicando un chip adentro del cuerpo, la verdad, y por eso te estás contagiando, y no solamente podés llegar a tener problemas vos, sino que podés llegar a tener problemas buena parte de la comunidad. Estados Unidos, que tiene una cantidad importante de personas que se manifiestan como antivacunas, acaba de llegar al número de 53 millones de casos. Y entonces bueno, las administraciones centrales se encuentran con los problemas de que resulta ser que vacunan masivamente y no tienen solución. Claro, a ver, algunas de nuestras dudas las puede evacuar el doctor que está en línea en estos momentos, Ricardo Teijeiro, infectólogo, ya ha hablado con nosotros innumerables de veces, por eso le agradecemos que siempre esté dispuesto para responder nuestras preguntas. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, asombradísimos, por un lado asombradísimos por el número, pero podemos decir que un poco nos lo esperábamos. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, el crecimiento es exponencial y va a seguir creciendo. No hay nada por qué pensar que esto se va a detener. Lo importante es que este virus, que es tan contagioso, no tiene un impacto en salud fuerte. No estamos viendo gravedad en los contagiados, no estamos viendo patología que requiere internación, estamos viendo una mortalidad sumamente baja con respecto a las primeras olas. Sobre todo en aquellos que están vacunados completamente. Yo recién escuchaba la charla que estaban teniendo y obvio que la gran preocupación es aquellos que o están vacunados parcialmente o no están vacunados. Pepe. Ricardo, estamos pagando las consecuencias de unas fiestas que a lo mejor necesitábamos para tratar de compensar un poco un año tan difícil, tan bravo, y estábamos con números bajos. ¿Estamos pagando las consecuencias de las fiestas? Sí, no cabe ninguna duda que ayuda mucho las manifestaciones, las fiestas, los eventos, todo lo que estamos haciendo sin protocolo, sin cuidado, sin medidas preventivas. Eso ayuda. Eso no quiere decir que no hubiese pasado igual, pero más gradualmente. El crecimiento exponencial sí está dado por el comportamiento social. Ahora, el ingreso de las variantes se van a dar, ningún virus tiene límite geográfico. Lo que hubiese sido bueno, que hubiese sido mucho más gradual para no tener tanta demanda para diagnóstico en los centros que estamos, en los hospitales, en los centros periféricos de diagnóstico, ¿no? Doctor, quería preguntarle por una cuestión que hasta ahora no se habla mucho, que es la incidencia que tiene Omicron, más allá de decir, bueno, parece que afecta solo a las vías superiores, no llega a los pulmones, puede incluso padecerse como si fuera una faringitis, pero ¿es así en toda la población vacunada, incluso con aquellos que tienen comorbilidades o que tienen factores de riesgo como diabetes, obesidad, EPOC? Todas las enfermedades infecciosas, sea cual sea, hasta el virus más leve, puede complicarse. Puede tener una complicación, sobre todo en aquellos que son inmunosuprimidos, adultos mayores o tienen una enfermedad persistente grave. Así que hay que ser respetuosos. Ya vemos lo que está pasando en Europa. Hay lugares como Alemania que sí tienen una cantidad de internados importante, España, pero también tiene una cantidad de no vacunados muy importante. Alemania llega al 30% de su población teniendo 85 millones de habitantes. Estamos hablando de 25 millones de personas que no están vacunadas. Así que hay que ser respetuosos de esta patología. Nosotros lo estamos viviendo de esta manera, nosotros no estamos teniendo casos complicados, pero eso no quiere decir que no empiece a suceder. Por eso tenemos que ser prudentes, respetuosos del virus y saber que la vacunación completa nos protege.
Ricardo, recién estaba dando un dato. A mí por lo menos me preocupó mucho. Espero que tenga sentido esta preocupación, pero cuando vi el dato me preocupó sobremanera. Se ha dicho infinidad de veces que Omicron, entre otras cosas, es el producto de que en algunos lugares la vacunación no ha llegado. África está en una desventaja muy grande. Y acabo de enterarme que la India no tiene el 50% de su población sin vacunar. ¿Es una bomba de tiempo eso o yo estoy muy equivocado? La gravedad de eso, si nosotros queremos controlar realmente una pandemia en el mundo, tenemos que darle accesibilidad de vacunas a todos. Ahora, los países más pobres, como Centro de África, tiene quizás un 7-8% de la población que accedió a la vacuna. Tenemos que preocuparnos de qué manera podemos llegarle las vacunas, hacer la logística y que le llegue al brazo de cada uno de los pacientes. Es cierto que cuanto más susceptibles tenemos en el mundo, más posibilidades que se generen nuevas variantes, porque el virus va pasando de persona a persona y en esos pasos se puede ir modificando sus características, sus proteínas, y ahí se generan las nuevas variantes. Bien, doctor, hay una discusión que se ha dado también con respecto a las vacunas. Si hay alguna diferencia en la prolongación, a ver, ¿cuánto tiempo permanece en el cuerpo una vacuna que es ARN mensajero, como la de Pfizer, Moderna, o aquellos que son virus inactivado? ¿Hay alguna diferencia entre, digamos, el tiempo en el que se necesita un nuevo refuerzo? Sí, hay estudios que demuestran que entre las distintas plataformas tienen un tiempo de protección, algunos más prolongado, otros más acortados. Pero nosotros tenemos que generalizar la conducta. Es muy difícil hacer distintos planes de vacunación para cada persona. Sobre todo que nosotros estamos usando combinaciones de vacunas en muchos casos. Un paciente que se dio Sputnik, después se dio AstraZeneca o después hizo el refuerzo con otra vacuna. Pero como regla general... Como regla general, a los 4 meses ya está dispuesto que tiene que hacer el primer refuerzo. Después veremos si sigue y es necesario hacer otro refuerzo posterior. Todo va a depender cómo esté la circulación viral y el impacto que tengamos. Pero hoy sabemos que van disminuyendo los niveles de protección, sobre todo anticuerpos, por eso se decide el refuerzo. Bueno, Pepe, acabo de recibir una información del gobierno de la ciudad que nos pasa nuestra producción, que dice que la ciudad se adelantaría la aplicación de la tercera dosis a los 4 meses de la segunda y con nuevos centros de testeos también por la cantidad de gente que hay. Pero fíjate cómo va en línea de lo que dijo el doctor Tejero recién. A 4 meses y ya pensando en el segundo refuerzo. O sea, el primero la primera dosis, la segunda un refuerzo y el segundo refuerzo sería la tercera. Sí, bueno, está en línea con lo que está pasando aquí, El calendario son 2 dosis. Dos dosis, El calendario son 2 dosis, primera y segunda dosis, para que la vacuna sea efectiva. Luego un refuerzo a los 4 meses. Bien, el refuerzo le llamamos entonces a la tercera dosis. Claro, perfecto. Pero tengamos en cuenta algunas cosas que hay que diferenciar. Aquellos mayores de 50 años que tienen 2 dosis de Sinopharm reciben una tercera dosis a las 4 semanas. Eso no es un refuerzo. Esa tercera dosis para esa gente que recibió 2 dosis de Sinopharm o aquellos que son inmunocomprometidos y recibieron 2 dosis de cualquier otra vacuna, el refuerzo es la tercera dosis es a las 4 semanas. Eso no es refuerzo. Esa gente va a recibir un refuerzo después a los 4 meses. Por eso a veces es confuso, por eso hay que muchas veces consultar. Hay muchas aristas en todo esto. Y también se va modificando permanentemente porque los estudios y la investigación va demostrando nuevas cosas. Sí, entonces, perdón, doctor, se lo tengo que hacer repetir para que quede bien claro. Aquellos que reciben dosis de Sinopharm tienen la primera y la segunda dosis aplicada a las 3 semanas, la segunda. La tercera, claro, pero debería son ser... mayores pero si son mayores de 50 años. Sí. O aquellos que son inmunocomprometidos porque tienen un trastorno inmunológico por cualquier motivo, la tercera dosis la reciben a las 4 semanas de la segunda, o sea, al mes. Y eso es el calendario, no es un refuerzo. El refuerzo lo va a recibir después a los 4 meses. Clarísimo. Pepe.
Doctor, aquí está en esa línea también. Yo me encuentro circunstancialmente en Galicia y aquí en España la dinámica es también esa. Entre 3 y 4 meses aplicar la tercera dosis, pero aquí están acelerando mucho. Están en una dinámica de vacunación realmente impactante. Quieren asegurarse de tener antes de fin de año, falta nada, faltan días, el 80% de la población ya incluso con el refuerzo o la tercera dosis. Y así un esquema que se va desarrollando hasta finales del mes de abril del año 2022 con el 80% de los chicos incluso vacunados. Tiene un esquema muy, pero muy ambicioso, a punto tal que se están quedando prácticamente sin vacunas, están encargando muchísimo más, está llegando muchísimo más, tienen el stock 0,5% del stock vacunal que necesitan, pero porque están vacunando de una manera masiva para tratar de hacer frente a este fenómeno que es francamente explosivo. Yo cuando llegué hace 2 semanas aquí, llegué a un mapa con una España de color prácticamente blanco en su mayoría, con tonos rosados en algunos puntos. Y ahora está rojo, pero rojo mal todo el mapa, y hasta con toque de queda en Cataluña de unas 6 de la mañana. Eso es Omicron. Sí, es Omicron. Yo tengo contacto con médicos de España, bueno, ellos están sufriendo inclusive lo que le decía, que tienen una demanda también del sistema de internación porque están teniendo complicaciones, pero lo que están viendo ellos, que esos pacientes que se complican y requieren internación son pacientes que están incompletamente vacunados o que han decidido no vacunarse. En Europa eso es mucho más frecuente y ese es el gran riesgo. Bien. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo con nosotros, como siempre. Por favor, buenas tardes. Bueno, Pepe, estamos en esta situación, 42.032 casos, lo tengo que volver a leer porque sigue siendo sorpresivo. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Pepe, y seguimos la conexión.